Ya te invito a que le des like y suscríbete ahí abajo. Nuevo video de los borrachos secos. Adiós. Duro más en una tribuna que en la cama, ¿no? Y empezamos, Estamos en vivo. Aquí hablamos puras verdades, Ya se descubrió. Pues hoy vamos a tocar el 11º paso, ya que Radio Noche le tocó escogerlo. Hoy le tocó escogerlo. Tenía ansias de conocer este tema, que ya lo vi. Yo quería escuchar los otros agnósticos, pero Un saludo a la banda Jóvenes Vallarta. 11º paso. Hay un chingo de cabrones esos güey. Sí. Ahí los dirige el Luis. Dice, Pónganse sobrios, perro. 11º paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Es el encabezado del 11º paso. El encabezado. A ver, mi carnal. pero Fíjate que sí, yo así lo veo, ¿eh? Voy a hablar un poquito nomás. échale, carnal. Si lo lees entre líneas, dice algo bien chingón ahí que a mí me gusta. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar, nomás mejorar. Y luego dice, nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos. O sea, aún así, aunque habla de la palabra de Dios como nosotros lo concebimos, como tú lo concibes, como el Chepe lo concibe, como yo lo concibo, etc. O sea, todavía no hay algo así en ninguna parte de la literatura, no hay algo que diga es que Dios es tal, Dios es Jehová o Dios es Buda, sino no, tal y como lo concebimos. Eso me gusta desde las primeras líneas. Que no te sigue, o sea, no te vas a seguir obligando a creer en un Dios que tú no creas o en un Dios que a lo mejor no es de tu concepto. Y dice también que solamente pidiéndole que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos dé la fortaleza para cumplirla. Desde el encabezado menciona, bueno, a mi punto de vista, y así entre líneas, y lo leemos así tranquilamente, que dice, dejase conocer su voluntad, o sea, nomás le vamos a pedir que nos deje conocer su voluntad para con nosotros y nos dé la fortaleza para cumplir la voluntad de Él, o sea, no la mía. Eso es lo que se me hace chingón, porque muchas veces es lo que te digo, que al principio dicen, es que el 11º paso es de meditación, el 11º paso es de oración, y nomás hablan del encabezado, y sin ni siquiera como atinarle al encabezado, o leerle el encabezado, o entenderle, de que no le vamos a pedir camioneta, casas, dinero, putas, la novia perfecta, el marido ideal y tanta mamada, ¿no? Sino nomás es pedirle que nos dé conocer la voluntad y que nos dé la pinche fuerza, porque la voluntad de Dios pues no es la voluntad mía. Pero ya, sigan, continúen. Dice, la oración y la meditación son nuestros medios principales de contacto consciente con Dios. Los AA somos gente activa, que normalmente por primera vez disfrutamos de las satisfacciones de enfrentarnos a las realidades de la vida y que vigorosamente tratamos de ayudar al próximo alcohólico que llega. Así que no es de extrañar que a veces tengamos una tendencia a menospreciar la oración y la meditación, considerándolas como cosas que no son realmente necesarias. Creemos sin duda que son cosas que nos pueden ayudar a responder en algún problema urgente, pero al principio muchos de nosotros somos propensos a considerar la oración como una especie de misteriosa maniobra de los clérigos, de la cual podemos esperar sacar algún beneficio de segunda mano, o quizá ni siquiera creemos en estas cosas. ¿Hasta ahí o le sigo? Algunos de nuestros recién llegados, así como los agnósticos de antaño, que tenazmente siguen considerando al grupo de AA como su poder superior, la poderosa eficacia de la oración les puede parecer poco convincente o totalmente inaceptable.
a pesar de toda la lógica y la cantidad de experiencia que les atestigua. Aquellos de nosotros que una vez compartíamos estos sentimientos podemos entender y comprenderlos. Recordamos muy bien ese algo que desde las profundidades de nuestro ser seguía rebelándose contra la idea de someternos a cualquier Dios. Hasta ahí. Hoy. Que sigamos con la idea de someternos a cualquier Dios. Chuchito. A cualquier Dios. ¿Qué puedo decir para el respeto? ¿Cómo ves? Mamón. Recordamos que ese tema lo estamos leyendo a causa del padrino que le encanta ese tema. Yo quisiera el alcajón de los agnósticos. ¿Quieres que nos sentemos a hacer? No, opinen. Yo no iba a opinar, ¿no? No, opina, pues. Quiero hablar aquí esta mujer. Vamos a ver. Dice que ahí que los que pensamos que sería algo poco convincente para nosotros los agnósticos o para algunos agnósticos. Yo llegué agnóstico al grupo. Yo llegué así. Le jugaba la mamada muchas veces, pero yo llegué así como agnóstico, como que, sí existe Dios, pero está bien, no me interesa, ¿no? O está bien, a lo mejor, sí, o sea, sí existe, pero a mí déjenme estar chingando, o sea. Y cuando me decían, es que todo lo puedes con una oración, o que haz una oración, y más en los momentos de emergencia. ¿Qué son los momentos de emergencia? Cuando las circunstancias están cabronas, o cuando están los putazos a todo lo que da. Y yo así como que en esos momentos como que no me hacía muy poco convincente aventarme una oración, como que me daba flojera. Sentía también que la oración y la meditación solamente era para los clérigos, como dice ahí, los sacerdotes, los pastores, los ministros. De hecho, yo tengo mucho esa pinche idea de que luego dicen, o sea, se me queda así mucho esa idea de que luego decían, oye, pues, pastor, haga oración por nosotros. Padre, ¿puede hacer una oración por nosotros? Padrino, ¿puede aventarse una oración? Piensan a veces que los padrinos son los que tienen la chida, pues. Y de repente, pues tener que darnos cuenta que es algo eficaz para nosotros y más para el alcohólico débil. El alcohólico es débil. El alcohólico por eso llegaba a tomar. No le gustaban las situaciones de vida. Y hasta la fecha el alcohólico, hasta dentro de AA, sigue siendo débil. O sea, no tiene tanta la pinche fortaleza, por eso un chingo de recaídas, por eso un chingo de bajas en los grupos. Porque para mí, ese es mi punto de vista, no tienen así como la fortaleza, no se tiene todavía. De hecho, yo muchas veces he comentado que nosotros los que dijéramos, bueno, vamos a hablar, los que tenemos, no sé, de 15 años para arriba, conociendo AA y entrándole y entregándose al servicio y todo ese pedo, decimos, ya no vamos a recaer o no voy a recaer, pero también a lo mejor no nos han llegado ciertas circunstancias en donde de repente digamos, esto no era la voluntad de Dios o no aceptarlo, como que decimos, no, pues cómo no, o sea, a mí no me han llegado unas circunstancias muy culeras, como para decir, no, es que, ¿por qué Dios? ¿No? O sea, yo no lo he vivido así de esa manera, a esa magnitud. Pero sí ha de estar así medio cabrón, que ya dentro de AA, dentro de un programa espiritual, todavía sigamos pensando que no es como una herramienta necesaria, vaya. Como que, esta madre no, o sea, yo ya llegué, ya me quedo y por mis huevos, como que difícilmente, ¿no? De repente, a lo que pienso yo y a lo que dice ahí esa parte, ¿no? Dice el Israel que no te duermas, pa. Sí, lo que estaba leyendo, me quería contestar nada más. Pues contéstale, puto. Ni en tu junta has de estar, hijo de la chingada. Lo bueno que estás nutriéndote del 11º paso con tu padrino Chepe. Dice, además, muchos de nosotros nos valíamos de una lógica muy contundente que probaba que no existía ningún Dios. Así es. ¿Cómo se explicaban todos los accidentes, enfermedades, crueldades e injusticias del mundo?
cómo se explicaban todas aquellas vidas infelices que eran la consecuencia directa de un nacimiento desgraciado o de las vicisitudes incontrolables de las circunstancias. Estábamos convencidos de que en un mundo tan caprichoso la justicia no podía existir y por lo tanto tampoco podía existir Dios. Así es. Yo fui de uno de esos, ¿eh? Y la mayoría de los alcohólicos es que pues son reputos. O sea, porque a mí cuando me hablaban de Dios yo decía, a ver, ¿y por qué existen las guerras, güey? ¿Y por qué se están matando? A pesar de que el alcohólico tiene la mente bien culerota y es egoísta, soberbio, egocéntrico, neurótico, golpeador, etcétera. Pero, a ver, ¿y por qué si Dios existe, por qué tú me das tu teoría de que Dios existe, por qué el pinche mundo está así? ¿Por qué el mundo es tan culero? O sea, yo muchas veces les llegué a contradecir eso a las personas que de repente me hablaban de Dios. Y yo lo llegué a pensar hasta solo. Yo decía, es que para mí no existe. Yo digo que no ha de existir. Si existiera, pues no, que Él es de amor, no, que muy, muy bonito. Dicen que Cristo me ama, que Dios me ama, pero pues yo no veo su amor, ¿no? O sea, yo eso pensaba antes de llegar a AA. Y me costó todavía años, cuando estaba en los tradicionales, me costó todavía años entender esa parte. Y abajo lo dice el por qué, lo menciona. ¿Y quién te dice? Dice, a veces recurríamos a otras tácticas. Seguro, nos decíamos, es probable que la gallina existiera antes que el huevo. Sin duda, el universo tuvo alguna especie de primera causa. El dios de átomo quizá oscilando entre el frío y el calor, pero no había evidencia alguna de la existencia de ningún dios que conociera a los seres humanos o que se interesara en la humanidad. Sí, nos gustaba AA y no vacilábamos en decir que AA había obrado milagros, pero nos resistíamos a probar la meditación y la oración, tan obstinadamente como el científico que se niega a hacer un experimento por temor a que sus resultados refutaran en su teoría predilecta. Así es. Claro está que acabamos haciendo el experimento y cuando obtuvimos resultados inesperados cambiamos de opinión. De hecho, cambiamos de convicción. Así nos vimos firmemente convencidos de la eficacia de la meditación y la oración, y hemos descubierto que lo mismo puede ocurrirle a cualquier otro que lo pruebe. Con mucha razón se ha dicho, casi los únicos que se burlan de la oración son aquellos que nunca han rezado con suficiente asiduidad, dice. Ok. Y te pone un ejemplo bien vergas ahí, que se oye muy pendejo. Por eso es lo que te digo, que cuando una persona nomás se agarra leyendo sin ponerle atención, pues se le hace muy pendejo todo lo que lee. Es como un científico, dice. El científico aquí tiene un poquito de coca, mira. Y el científico agarra y dice, es que mi experimento me sale bien con esto. Y tú dices, oye, yo creo que deberías de ponerle un poco más de agua para que te salga mejor. No, pero es que le vas a cambiar todo lo que yo ya... No, pero mira, te compruebo que si le pones un poco más de agua va a resultar mejor porque no va a salir tan azucarado, no va a salir así, va a salir más puro, más nutritivo. No, yo digo que así está bien. Mira, pruébalo, si quieres pruébalo. Te sugiero, pruébalo. No te obligo, pruébalo. No, así está bien. Y pinche científico mamón. Obstinado. ¿Qué es obstinado? Pues una persona obstinada es aquella que se aferra, huevo, a sus pinches ideas, que no quiere no quiere practicar otra opinión. Una persona obstinada, de hecho dice Bill W. que el ser más obstinado es el alcohólico, el que se enterca de sus opiniones. Y de repente, pues lo prueba, ya después, ya que se lo está cargando la chingada, prueba y se da cuenta de que, pues sí, no, o sea, sí le dio resultado. Dice, cabrón, pues sí me dio resultado esta madre. Entonces es lo mismo como con nosotros. Yo creo que, pues, en cierto momento nos han de haber dicho, güey,
pues prueba la oración, deja que Dios haga la voluntad contigo, lo que tenga que hacer. O sea, desde el principio, desde el encabezado, está diciéndonos que nomás vamos a hacer oración para conocer su voluntad y nos dé la fuerza, hay que hacerlo. Ah, pero yo estoy bien, o sea, como que de repente nos quedamos así. Y luego, ¿qué alcohólico le gusta la voluntad de Dios? Señor, te pido que sea tu voluntad. Y al otro día, pum, güey, un pinche accidente. Y al otro día, pum, sin trabajo y sin dinero. Y al otro día, pum, te corren de tu terreno. O sea, pues ¿a quién le gusta? Difícilmente dice uno, bueno, pues sí, fue la voluntad de Dios, Señor. No, o sea, es muy cabrón de repente agarrar y poder hacer la voluntad del jefe. En ese sentido yo así lo veo. ¿Tú qué piensas, Pablo Chepe? ¿Qué Estoy piensas llorando. del tema? Haz oración pero por ti, cabrón. El Fabricio. Dice que está haciendo Saludo. oración por ti. Y le digo, ah, pues haz oración. Alejandro. Pinche COVID. COVID. No sé si se fijaron que de repente también, o sea, cuando ponen de repente cosas así como ejemplos, o sea, difícilmente los capea uno, como que tienes que ponerte vergas para... Yo soy muy obstinada. El alcohólico es obstinado, desde un principio, y hasta todavía, o sea, difícilmente un alcohólico ya de tiempo, por eso hay viejos estadistas, viejos sangrantes, porque hay alcohólicos que se vuelven obstinados todavía dentro de AA. No aceptan una opinión, no aceptan una sugerencia, no aceptan un sí, yo la cagué, no aceptan un está bien, tienes razón tú, vamos a hacerle así. No lo aceptan. Aparte que se sigue inflando el ego, el orgullo, se sigue inflando el protagonismo dentro de AA, como en este caso. Yo no quiero hablar, compas, hablen ustedes. Pero échenle con lo que ustedes vean. Échale, padrino. Bueno. A aquellos de nosotros que nos hemos acostumbrado a valernos asiduamente de la oración, el tratar de desenvolvernos sin rezar nos parecería un poco sensato para privarnos del aire, como privarnos del aire, de la comida o de la luz del sol. Y por la misma razón, cuando nos privamos del aire, de la comida o de la luz del sol, el cuerpo sufre. Y de la misma manera, cuando nos negamos a rezar y a meditar, privamos a nuestras mentes, a nuestras emociones y a nuestras intuiciones de un apoyo vital y necesario. Así como el cuerpo puede fallar en sus funciones por falta de alimento, también puede fallar el alma. Todos tenemos necesidad de la luz, de la realidad de Dios, del alimento de su fortaleza y del ambiente de su gracia. Las realidades de la vida de AA confirman esta verdad eterna de una manera asombrosa. ¿Me sigo ahí todavía? Existe un encadenamiento directo entre el examen de conciencia, la meditación y la oración. Cada una de estas prácticas por sí sola puede producir un gran alivio y grandes beneficios, pero luego se entrelazan y se interrelacionan de una manera lógica. El resultado es una base firme para toda la vida. A ver, desglósame esa parte, Marito. Yo nomás estoy leyendo. No, échale, es que ve lo que dice. Existe un encadenamiento directo entre el examen de conciencia, la meditación y la oración. Ok. Cada una de estas prácticas por sí sola puede producir un gran alivio y grandes beneficios, pero cuando se entrelazan y se interrelacionan de una manera lógica, el resultado es una base firme para toda la vida. Uh-huh. Ahí está. El hacer el examen de conciencia, la meditación y la oración por separado, ¿no? O sea, Cuando, bueno, puedo explicar. Sí, dale. Que cuando llegas a hacerle el puro examen de conciencia durante el día, de decir, a ver, cómo me fue hoy, qué hice hoy, en qué la regué, todo así, como que puedo llamarle así, ¿no? El examen de conciencia de mi día, mi meditación de pensar, es que a veces yo las hacía por separado y pocas veces las llego a hacer juntas, ¿no? Que es lo que dice ahí, ¿no? Que mientras las hagas así como juntas, las tres cosas, que es la oración,
La oración para mí es hablarle a un poder superior de la forma en la que yo quiera, sin rezo, sin hacer algo Ajá. repetido, sino así como me sale. Nada más empezar a hablar con él. Y si otra parte es la meditación, el empezar a reflexionar en qué estoy mal, en qué puedo cambiar, en qué puedo mejorar, cosas así. Y el examen de conciencia es de todo el día, o del mes, o de la semana, o del año, cómo me fue. Y dice que si practicarlas por sí solas, o sea, el hacer aunque sea una de esas tres cosas, es muy bueno para tu alma o para un alivio grande, dice que te va a dar grandes beneficios. Imagínate qué puede hacer si lo haces junto, ¿no? Si haces Así es. el examen de conciencia, tu meditación y aparte tu oración, dice que te va a dar todavía muchos mejores resultados, que va a ser una base firme que vas a poder tener para toda la vida. O sea, es como una clave, ¿no? Hacer las tres cosas, llevarlas así como que consecutivamente, de preferencia diario, estaría chido hacerlo diario, y es una base, ¿no? Donde te vas a sentir tranquilo, seguro de que estás haciendo, tienes tu contacto consciente con Dios, lo vas mejorando, ¿no? Porque no dices que lo vas a cambiar, dices que lo vas a mejorar. Vas a mejorar. Eso es lo que yo le entiendo en esa parte. El paso anterior fue el 10º paso, examen de conciencia. Entonces, al ser el paso anterior, ahorita por eso ya en este paso ya se puede tocar un examen de conciencia, que eso es lo chido. Entonces dice, bueno, hacemos examen de conciencia diario también, o se sugiere 6 meses, o se sugiere cada año, o dice ahí, cada quien lo puede llevar como cada quien guste, pero es sugerido pues cada diario, cada 6 meses, cada 15 días, cada año, etcétera. Que yo creo que de ahí, yo creo, no es lo que no es de que tenga la razón, vaya, sino yo usando la lógica, yo es donde creo que de ahí se sacó la palabra décimo, ¿no? O sea, por lógica, el décimo, seguir haciendo un inventario, ¿no? En algunas corrientes, como nuestros carnales del Distrito 21, de estos compas del Distrito 21, ellos nomás le llaman cuarto paso. Y cada vez que los escucho compartir hasta nivel piso, ellos dicen, no, hice otra vez un cuarto paso, pues ellos lo toman así. Ellos el 10º paso lo toman como el de diario, pues ellos así lo manejan. No, yo en mi diario, en mi 10º paso que hice ahora, pero ellos ya nomás lo hacen en la mente, ya sin escribir, como lo que hace la corriente de 4º y 5º paso, que escriban, ¿no? Un 10º. Un seguimiento, dicen algunos. Voy a hacer un seguimiento, como que ¿qué sigue? Ay, se me hace esa palabra más mamona, como que ¿qué sigue? Un seguimiento. Seguimuerto. Un seguimuerto. Entonces al decir, bueno, aunque ya hago mi examen de conciencia, como dices, hago mi examen de conciencia, más aparte con la oración y todavía la meditación, son muy buenos los tres al mismo tiempo. Que ahí es donde te está abriendo el horizonte del 11º paso, que no nomás es hacer oración y pedir como que si Dios fuera Santa Claus, como que si Dios fuera una lista de padre que te va a dar todas tus pinches exigencias, que de repente piensa el alcohólico que, voy a hacer oración, Señor, te pido porque mi mamá esté bien, te pido porque mi papá esté bien, y te pido también por mis hijas, que no les pase nada y que nadie me las toque. Te pido por mi esposa que no me sanche, que se quede en casa. Te pido que en el tiempo que yo esté aquí en servicio, que me cuides mucho mi casa, porque tus graneros están bien cuidados y los míos también, ¿no? Le ponen como una pinche condición. La condición. ¿Cómo dicen? Hay otros que los retan, los manipulan. Ya sé Dios que si yo estoy contigo, nada me va a pasar. O sea, como que si dijera Dios, sí, nada le va a pasar. No me toquen a este güey porque está sirviéndome, ¿no? O sea, si me cuidas, hago esto. Hay unos güeyes, había un pendejo que decía que él condicionaba a Dios. Si me va bien ahora, me porto bien. Pues lo amenazaba. Lo amenazaba. Todavía. O sea, ya hasta quieren ser sicarios de Dios los hijos de la chingada, ¿no? Si me va bien, no te hago nada. Como que si, no sé, yo a veces, mira, en mi concepto de Dios, yo me imagino así como que Dios se ha de reír de nosotros que luego hacemos demandas o pedimos a través de la oración. Como que han de decir,
a decir el jefe, no mames, este güey, o sea, ¿con quién está hablando este hijo de puta? O sea, ¿qué se cree este cabrón? O sea, yo así me lo imagino. O así lo. A mí me gusta imaginar, yo les he dicho que yo soy muy. Imagino mucho, como todos los alcohólicos, solo que a algunos no les gusta platicarlo, a mí no, o sea, es vergonzoso de repente decir yo imagino, o fíjate que yo imaginé esto, a mí me gusta decirlo aunque es vergonzoso para mí, a veces al alcohólico es vergonzoso que todavía lo sigan viendo como pendejo, ¿verdad? Pero me gusta decir lo que imagino muchas veces y yo así me imagino. Pero esa parte que es la que te digo que, pues bueno, está chido de repente leer así fragmentos de entre líneas para sacar un poco más de provecho al 11º paso. Puede que de vez en cuando se nos conceda vislumbrar aquella realidad perfecta que es el reino de Dios, y tendremos el consuelo y el aval de que nuestro destino individual en ese reino quedará asegurado mientras intentemos, por vacilantes que sean nuestros pasos, conocer y hacer la voluntad de nuestro Creador. Como ya hemos visto, nos valemos del autoexamen para iluminar el lado oscuro de nuestra naturaleza como una nueva visión, acción y gracia. Es un paso que dimos hacia el cultivo de una clase de humildad que nos hace posible recibir la ayuda de Dios, pero no es más que solo un paso. Veamos a querer ir más lejos. Vamos a querer ir más Vamos lejos. a querer ir más Mira, lejos. dice arriba, y tendremos el consuelo y aval de que nuestro destino, ¿dónde dice? Y tenemos el consuelo y hablar de que nuestro destino individual en ese reino quedará asegurado. Fíjate que ahí es donde me quedo así como en duda, carnal. Así como que tendremos el consuelo, que nos vamos a ser consolados. Tendremos el consuelo. Dice, y el aval de que nuestro destino, de nuestro destino individual en ese reino quedará asegurado. Ahí es donde me quedo así como, ¿a qué reino se refiere, güey? Eso es donde de repente son palabras que de repente digo, ah, cabrón, ¿a qué reino se refiere? Te quedas así como que, ah, cabrón, ¿qué digo? ¿En qué reino? Pues cada O sea, son tiene cosas su que idea, de repente ¿no? De sí, cómo porque será cada quien tiene su idea el reino. de cuál reino, ¿no? Nos quedamos así como que, verga. Pero está chido. Y dice abajo, y dice, y quedará asegurado mientras intentemos, por vacilantes que sean nuestros pasos. O sea, porque a veces y los pasos son vacilantes para nosotros. No hay ningún alcohólico que dé los 12 pasos al 100%. Eso lo sabemos. Ninguno, ni el veterano, ni el Bill que los creó junto con toda su pandilla, no los hicieron al 100%. Y hasta ahorita no ha habido alguien que digas, este güey los hace al 100%. No he conocido a alguien, ni padrinos, ni nada. Ninguna de las corrientes hay una persona que los haga al 100%. O sea, todos tenemos nuestros pasos vacilantes. Y aparte que sean nuestros pasos, conocer y hacer la voluntad de Dios, nuestro creador, o sea, el que nos hizo, el que nos creó, el que nos aventó a AA, por así decirlo, no irnos más allá. Pero esa parte del reino es la que me queda así como, puta, porque yo me imagino unas cosas y me imagino que han de ser muy diferentes a las suyas. Y seguro estoy. Pues yo me imagino un reino, güey, después de esta pinche vida piltrafa. Sí me lo imagino. Sí, de repente sí me lo imagino. De repente sí digo, ya se va a descargar el chingado teléfono. No traía mucha pila. Ahí está. De repente eso es lo que me quedo pensando, güey. O sea, digo, cabrón, ¿cómo estará el pedo de ese reino maldito? O de ese reino bendito. Esa es la parte donde yo me quedo así con esa duda. Y no una duda mala, ni una duda de querer echar controversia, sino porque pues echar controversia en AA, por eso lo menciona claramente el enunciado de AA. A ver, dale.
A ver, ¿tú qué Que luego con ganas piensas? de ¿Tú querer qué te compartir imaginas? algo. Lo voy a agarrar Te veo con Ah, ganas bueno, para de que gane el chepe. querer Sí, saber. tienes ganas Van de a controversiar. pensar que no sé hacer nada. Que ganas de controversiar. Controverséame, pues. Pues controversea, pues. No, pues. Le echa putazos. ¿Me están diciendo que no me controversiar siempre? No, pero pues a lo mejor no es tu misma ideología de lo que se lee ahí. No, yo nunca he leído demasiado paso. Ay, Estás examinando. No seas te haces mamón. quedar de vergüenza con los compañeritos. Es que mira, cuando uno es primerizo en AA o cuando uno vaya ahí en sus primeros pasos, yo te voy a decir la neta, el 11º paso tiene apenas hace como, yo creo que hace como 6 años que le di una leída así a profundidad. Mientras tanto, todos los años restantes, yo nomás pensaba como todos, cuando dicen, ¿de qué es el 11º paso? La oración y la meditación. Y muchas veces, y malinformamos a veces a los ahijados, a los compañeros, a los hermanos, que de repente, oye, güey, ¿qué onda? Ando mal, pues haz 11º paso, güey, pídele a Dios. ¿Guacha? Pídele a Dios. Sí, o sea, yo lo hacía, oye, es que, ya sabes, 11º paso, Pídele a Dios. hasta cuando uno está enfermo. ¿Cuántos alcohólicos no hemos visto que se los carga la chingada por enfermedades? Porque ya venimos madreados. Tengo diabetes. Mira, haz 11º paso, güey. Oración Él y te va a meditación. sanar. Y Dios te Y Él te va a sanar, ¿no? Te va a curar O sea, todo. que a veces creemos Pídele y él te va a creemos curar. que porque le pedimos y ya nos va a sanar y nos va. ¿Y si no? Y si no, entra la frustración del pinche alcohólico. Sí, le paramos el culo y nos paramos como milagros en AA. Yo fui un milagro porque a mí me rescató y que... ¿Cómo la ves de mi accidente? Se los voy a contar, pero más adelante, güey. Sí, porque una vez a mí me sucedió algo muy similar, o sea, de repente de que me atropellaron. Te estás burlando de mí, ¿Qué pinche traes? vieja. ¿Qué traes Nada, tú? yo estoy Anda acá. loca, anda loca. El café. El café. El Estoy café. tomándote. Haz de cuenta que yo tuve un accidente, me atropellan. Y yo en el resto de la ambulancia hasta el hospital, yo iba diciéndole al jefe, pues lo que sea tu voluntad, Señor. Aunque por dentro no tenía ganas de decirles. Por dentro yo tenía ganas de decirle las oraciones o mis peticiones. Señor, cúrame, no puedo estar así, sáname, que no me salga mal mi pie y que la chingada, ¿no? Cuando llegamos al hospital y ya que me empiezan a decir, pues ¿sabes qué, güey? Vas a quedar tronado del pie, vas a quedar cojo, ¿no? Y mientras más cojo, mejor. Así que eres bien cojo. Así que, y mientras más cojo, mejor. Entonces, yo decía, pues a la voluntad de Dios, pero por dentro chingo a mi madre. Yo no quería, o sea, yo quería decirle, Señor, pues cúrame, no que eres el curarlo todo, no que tú todo lo puedes, y luego más un servidor, la verdad. Iba apenas a dar un tema de dependencias y codependencias, y ve, pinche vieja por andarse maquillando, mendiga vieja vanidosa, todas las mamadas que me traían la cabeza. Sí, eso no es una mamada. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué? Ahí te va una de mujeres, ¿eh? A ver. Cuando las mujeres se enteran que los están cuerneando, Señor, por favor, aleja a esas mujeres de mi marido. ¿Haz un marido? sí. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? Llegan Aleja a a decir. esas mujeres, esas zorras de mi marido. Es pobrecito incapaz de defenderse solo. Pobre hombre. Y ahí es donde le sale lo bueno a las mujeres, Señor. Es que si yo tengo mi matrimonio bien, ¿por qué tiene que venir? Ahora hasta dicen que las mujeres, las infieles, güey, son el diablo. Aleja el diablo de mi marido, él es buen hombre. Y es neta, porque lo he escuchado. Y hasta cierto punto también los hombres llegamos a pasar por esas situaciones de repente. También O sea, piensan los hombres. De repente sí, llegamos Aléjalo a al vato de decir, ahí. Señor, ¿por Es qué? que- Cuando a mí me pasó, Señor, pues iba bien nuestra relación. Haber dicho Dios, ¿cuál? Bien su relación. Empezó mal desde el principio. Ni la pelabas, perro. Ni le hacías caso. Ni le hacías Ni caso. atención Ni le una rosita ponías. del Oxxo de esas frías, De esa, de haber mendigo. perdido más hetero de Preferías más a tus amiguitos y jugarle al padrino, perro. Bueno, Y ahora ya. ahora sí ya. Iba bien la relación.
Entonces de repente, ahí es donde a veces no se anima el alcohólico a decir a la voluntad tuya que va a doler, dame fuerza, ¿Qué es eso? dame la fortaleza porque viene un vergazo bueno, me va a doler este pedo, pero no te voy a pedir nada más que fortaleza y que se haga tu voluntad. ¿Quién? A ver, que levante Yo lo la llevé mano. a cabo, pero, o tal vez fueron mis circunstancias, pero no le hacen. Hoy no te echo la culpa. Se oye bien chingón. Se oye poca madre, ¿no? ¿Qué alcohólico se atreve? Que pongan el Entonces es cuando me comentario ahí fijo- a quien se ha atrevido. Es cuando me fijo que el 11º paso no nomás es oración sencilla. Es cuando me fijo que el 11º paso es un paso como los otros demás, con mucho pinche trabajo, con mucha pinche dedicatoria, con mucha decisión y con muchos pinches huevotes. Tanto para el alcohólico, la alcohólica, el adicto, la adicta, es un paso con muchos huevos porque te vas a quitar completamente de tu egoísmo y de tus deseos personales. Cuando no te gusta la voluntad del jefe. O las circunstancias de vida, vamos a ponerle así, porque muchas van a ser circunstancias de vida. Dios ni va a tener la culpa de tantas mamadas. Que era lo que decía arriba, ¿no? Las injusticias del mundo, las enfermedades Así y las es. crueldades. Y hay mucha gente que todo le echa la culpa a Dios, ¿no? Y hay veces que son, pues, a veces son hasta consecuencias de uno mismo y le quiere echar uno la culpa a Dios, ¿no? Por las Claro. mismas consecuencias, Yo antes le echaba la culpa a Dios o al Dios que yo creía de todo, por cuestiones, por muchas cuestiones, le llegaba a echar la culpa y también llegaba a pensar así como si ahorita, por lo que está pasando de aquel lado de Rusia que mencionaste, Ucrania y ¿verdad? esos güeyes. Sí, Es que Dios, porque es la culpa de Dios Sí. que se arme todo esto, o sea, Dios nos está cuidando y si Dios existiera, yo creo que va a haber personas todavía el día de hoy pensando así, no, si Dios si existiera, ¿por qué no para la guerra? ¿Por qué no para esto? O sea, estar queriendo meter a Dios en todo cuando pues hay cosas que son decisiones de esos güeyes. Hay una película, no me sé el nombre, mi hija la estaba viendo, güey. No me sé el nombre, donde de repente Dios se le aparece a una muchacha. Y la muchacha le pregunta eso a Dios. Yo. ¿Tú la estabas viendo con ella? Sí. Y de repente Dios, o sea, ella le pregunta eso. Está muy chida. ¿Por qué Dios, así de frente, le dice, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué las permites? ¿Por qué en África no hay comida? ¿Por qué en África hay acá? Una Sí. ocasión te voy a contar lo que me dijo un clérigo, no voy a decir quién, una persona religiosa, una vez yo le pregunté eso. ¿Y por qué en África? Fíjate lo que me Ulises. dijo él, ¿eh? No. Un saludo para Ulises, que ese güey sí ve los videos en YouTube. Saludos. Que por cierto, este video va para YouTube, ¿va? Borrachos Secos. Para el TikTok. Borrachos Secos BL. Ese pastor, yo de frente le dije, ¿por qué en África hay tanto desmadre? Y fíjate lo que me dijo, porque allá no creen en Dios, creen en otros dioses. ¿Guachas? O sea, y yo me fui con esa pinche idea, yo todavía no estaba en AA, yo me fui así como que, pues qué culero Dios, ¿no? Porque, o sea, yo, y perdón por mis palabras, va a haber gente que a lo mejor se ofenda por lo que digo, pero ese era mi pensamiento, pues qué mala onda Dios, ¿por qué lo permite? O sea, entonces, ¿qué falta ya? Ir y predicar, evangelizar, pasarles el mensaje AA, algo espiritual, ¿o qué pedo? Si no los vas a saber convencer como a nosotros, o sea, imagínate que lleguen esos güeyes y digan, es que tu Dios va a ser una vaca con aretes en las orejas, pues ¿cuándo, güey, no? Pues es lo mismo, ¿no? Entiendo yo ahora, bueno, y volviendo a la película esa, cuando le pregunta a la muchacha, ¿y por qué hay lo mismo? Dijéramos el ejemplo de África. Dice Dios en ese personaje, dice, porque ellos, ustedes mismos los están dejando sin comer a ellos mismos. De ustedes mismos humanos, están dejando sin comer a ellos. Entonces, por lógica, es como que si tú tienes un hijo, güey, y de repente al niño no le das de comer en 7 días, pues no es culpa de Dios, es culpa de ti, de tu libre albedrío que tienes, de tu conciencia. Es igual nosotros, tenemos hijos, yo tengo una hija, preciosa como su papá, y ni modo de agarrar y decir, pues bueno, es que no le voy a dar de comer. Ingue su madre.
que ya se apagó la pila. O me lo van a bloquear. No sé. ¿Qué más pues? Se está Déjame. lavando de cara. Y de repente decir, pues es que es culpa todo eso de Dios. O sea, esa película, aunque es una película, pero me dejó como una ideología de decir, es cierto, Dios no tiene la culpa de nada de eso. Pues no, Yo así lo veo. no es culpa de Luchito. Dice acá, querremos que crezca y florezca lo bueno que hay en todos nosotros, incluso en los peores de nosotros. ¿Puedes checar la pila? Sin duda necesitaremos aire fresco y comida en abundancia, pero sobre todo querremos la luz del sol. Hay poco que pueda crecer en la oscuridad. La meditación es nuestro paso hacia el sol. ¿Cómo entonces hemos de meditar? A lo largo de los siglos, la experiencia concreta de la meditación y la oración ha sido, por supuesto, inmensa. Las bibliotecas y los templos del mundo constituyen una rica fuente de tesoros por descubrir para todo aquel que busque. Es de esperar que todo AA que haya tenido una formación religiosa, que valora la meditación, vuelva a practicarla con mayor devoción que nunca. Pero ¿qué vamos a hacer el resto de nosotros, menos afortunados que ni siquiera sabemos cómo empezar? Bueno, podríamos empezar de la siguiente manera. Busquemos primero una buena oración. No tendremos que buscar muy lejos. Los grandes hombres y mujeres de todas las religiones nos han legado una maravillosa colección. Vamos a considerar aquí una que se cuenta entre las clásicas. Su autor es un hombre que nace desde... Su autor era un hombre que desde hace ya varios siglos ha sido considerado como un santo. No vamos a dejar que este hecho nos cause ningún prejuicio ni ningún temor, porque aunque no era alcohólico, también tuvo que pasar, al igual que nosotros, por unos grandes sufrimientos emocionales. Y al salir de estas dolorosas experiencias, expresó con la siguiente oración lo que entonces podía ser, ver, sentir y desear. Dios, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya discordia, armonía, donde haya error, verdad, donde haya duda, fe, donde haya desesperanza, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría. Dios, concédeme que busque no ser consolado sino consolar, no ser comprendido sino comprender, no ser amado sino amar, porque olvidándome de mí mismo me encuentro, perdonándose me perdona, muriendo en ti nazco a la vida eterna. Amén. Ya que todos somos principiantes en la meditación, puede ser conveniente que volvamos a leer esa oración varias veces muy lentamente, saboreando cada palabra e intentando absorber el significado profundo de cada frase e idea. Nos vendría aún mejor si podemos entregarnos sin resistencia alguna a lo expresado por nuestro amigo, porque en la meditación no hay lugar para el debate. Descansamos tranquilamente con los pensamientos de alguien que sabe, a fin de poder experimentar y aprender. Porque dice que en la meditación no hay debate. Justamente me quedé pensando. Sí, hay un chingo de debate en el ser humano. O sea, que en uno solo. Pues yo quiero pensar que, bueno, yo pienso que se refiere como a que cuando ya estás con Dios, ya, o sea, es lo que es y ya, aunque controversies, aunque debatas con él, va a hacer lo que sea o lo que tenga que hacer. Se refiere a la, no sé exactamente mismo, al debatir con Dios, no debatir uno con mismo, porque yo también caigo en esa idea que tú estabas pensando, el debatir con uno mismo, que es que lo otro, que ya el debatir la voluntad con Dios, ya no hay debate, o sea. Es lo que es. Así es, güey. Ya, aunque quieras debatir, así es. tarde o temprano vas a estar doblando las manos. Yo así pensé que sí. Decía. O sea, porque en debates entre nosotros puede haber debate sobre la oración. Y hasta en uno mismo, en el pensamiento. Sí. Pero ya con Dios, cuando somos realmente así como que mencionan una palabra en todos los grupos, en tu intimidad con Dios, ya no puede haber debate. Sí, porque dice, nos vendría aún mejor si podemos entregarnos sin resistencia alguna a lo expresado por nuestro amigo. O sea, sin resistirnos a nada de lo que estamos leyendo ahorita,
sin empezar a que, pero es que, ¿por qué yo voy a llevar esperanza? ¿Y por qué yo tengo que llevar amor? ¿Y por qué yo tengo que perdonar? O sea, si la llevamos sin resistencia alguna, dice, porque en la meditación no hay lugar para el debate. Descansamos tranquilamente con los pensamientos de alguien que sabe a fin de poder experimentar y aprender. Yo pienso que eso se refiere. Okay. Y la oración esa, pues está muy difícil de llevarla. Dice, como si estuviéramos tumbados en una playa soleada. Serenémonos y respiremos profundamente el ambiente espiritual que por la gracia de esta oración nos rodea. Dispongámonos a sentir y a ser fortalecidos y elevados por la gran belleza, amor y poder espiritual expresados por estas magníficas palabras. Dirijamos ahora nuestra mirada al mar y contemplemos su misterio, y levantemos los ojos al lejano horizonte más allá, del cual buscaremos todas aquellas maravillas que aún no hemos visto. Venga, hombre, dice alguien, vaya tonterías, no es nada práctico. Yo me imaginé lo que estaba diciendo. Ajá. ¿Qué? ¿Me callo? No, dale, o sea, es que te iba a decir ahorita algo, pero sigue, ¿por qué? Síguele. Al vernos acosados por tales pensamientos, nos valdría recordar con cierto pesar el enorme valor que solíamos dar a nuestra imaginación cuando intentaba fabricarnos una realidad basada en la botella. Sí, nos deleitábamos de esta forma de pensar, ¿verdad? Y aunque ahora nos encontrábamos sobrios, ¿no es cierto que a menudo intentamos hacer algo parecido? Tal vez nuestro problema no era que utilizáramos nuestra imaginación. Tal vez el problema real era que nuestra casi total incapacidad para encaminar nuestra imaginación hacia sus objetivos apropiados. ¿Qué dice? Tal vez el problema real era nuestra casi total incapacidad para encaminar nuestra imaginación hacia unos objetivos apropiados. La imaginación constructiva no tiene nada de malo. Todo logro seguro y deseable se basa en ella. A fin de cuentas, nadie puede construir una casa hasta que no haya concebido un plan para hacerla. Bueno, la meditación también es así. Nos ayuda a concebir nuestro objetivo espiritual antes de que empecemos a avanzar para conseguirlo. Así que regresemos a aquella playa soleada, o si prefieres, a las llanuras o a las montañas. ¿Guachas lo que dice? O sea, no nos está dando una sugerencia de que vamos a la playa, lo pone como un ejemplo. Y yo antes lo tomaba como que era una sugerencia, güey, ir a la playa. Ir a la playa o hacer oración y meditación y ver el horizonte. Yo así lo tomaba antes. Pues hay alguien que sí la llevas. Sí, hay compañeritos que de repente sí se van a la playa por haber leído eso Sí, imagino un toro, ¿no? Y al fin y al cabo nomás andan en debate, como dicen, ¿no? Porque yo lo llegué a hacer, al fin y al cabo. Y este es un ejemplo, dice, para las personas que no saben cómo empezar a rezar y cómo hacerlo. Ajá. Porque dice, las personas que llegan a una agrupación y que ya tienen su idea de antes de llegar ya van a un templo, una iglesia, algo así, se les hace tema más fácil, o es como que, chido, aquí también puedo hacerlo. Ajá. Pero las personas que dice, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Que no teníamos ese conocimiento, ni tan siquiera teníamos la práctica, y empieza a poner ejemplos de cómo hacer tu oración y cómo empezar a imaginar y empezar a relajarte para poder hacer ese proceso para alguien que, como yo, muy difícilmente me quedo en un ratito quieta en mi cabeza, siempre estoy piense. Y ahí me lo pone así como que ve imaginándote que estás en el mar, o sea, es como un ejemplo nada más, ¿no? Es lo que decías, no es de que me tenga que ir ahorita a tomar un camión y irme hasta la playa para poder hacer mi oración. Claro. Pero también pone un ejemplo o pone una idea ahí, o sea, se me viene una idea. Dice ahí que alguien dice, vaya hombre, qué tontería, o sea, ¿cómo voy a imaginar eso, no? Y dice ahí, te recuerdo que cuando andabas pedo, hijo del maíz, tenías imaginación. Cuando andaba borracho uno nos imaginábamos una vieja chida, una casa chida, no, yo tengo esto y acá, yo llegué a estar con cabrones y yo fui también de esos. Yo a todo le ponía, por ejemplo, hey, ¿cómo está en tu trabajo? No, yo chido, tengo un carro, a mí me dan un carro a la orden y yo gano 7,000 pesos, güey, casi, hasta hablaba así como fresa, güey. 7,000 pesos, güey, yo gano y me la llevo con puro pesado de ahí de la empresa y pues no es cierto, era mi imaginación. Dice, ¿y por qué no usar tu imaginación para algo constructivo sin irnos a algo tan exagerado?
Porque también no vamos a decir, ay, es que yo me imagino, yo digo, es mi punto de vista, ay, yo me imagino que ya le estoy tocando las manos a Dios. Pues no, o sea, o también no nos vamos a ir de como lo que luego dicen unos, porque para un alcohólico debe ser realista el programa, ¿no? No podemos irnos a que, pues yo mañana voy a tener una camioneta porque ya me la imaginé. Ya la vi hasta de qué color, pues no, güey, o sea, lo realista, ¿no? Algo real. Algo real, ¿verdad? Pero también la imaginación sirve para cosas así. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, pues los que de repente vamos a la experiencia? Es un lugar poca madre, a pesar de que es un terreno. Cuando a mí me decían que iba a ir a una hacienda, yo imaginaba una hacienda bien chingón. Yo sabes cómo me la imaginaba, hasta empastada, güey. Empezaba a usar mi imaginación. Llegué a imaginarme, porque me decía el que me invitó, o sea, yo ya sabía de programa por los tradicionales, pero no sabía de una experiencia. Me decían que iba a ser un cuarto y quinto paso, pero yo sabes cómo me lo imaginaba, hasta que íbamos a estar jugando fútbol como en una cancha empastada. Y luego me dijo, llévate dinero para la tiendita. Y yo me imaginé una tiendita bien hecha. No, pues un Oxxo, pero me imaginaba así una tienda así como con barrotes y que iba a haber de todo. O sea, cómo la imaginación te traslada, ¿no? Y de hecho cuando hay una cadena en donde a mí me sacan a cantar y a desahogarme, a hacer catarsis, yo tenía los ojos cerrados y en la cadena yo me imaginaba, güey, que con los ojos cerrados yo me imaginaba que estaba como en unas gradas. Así escuchaba la música como que si estuvieran unas bocinas y estábamos en unas gradas. No sé cómo explicártelo, yo veía unas gradas así como que si fuera un palenque, haz de cuenta, así. Como, ¿sabes cómo? Como la plaza de bucerías, que es como un escenario y hay gradas enfrente. Yo así me imaginaba, en mis ojos cerrados, yo me imaginaba que estábamos y que había muchas gentes así, pero en gradas. Y que nomás los que estábamos agarrados, yo pensaba que eran los que estábamos haciendo el cuarto y quinto paso. Y cuando de repente dicen, abran sus ojos, que yo los abro, pues no era más que un terreno y una fogata. O sea, cosas pues de mi imaginación, que yo me fui así, me trasladé en esa parte. Cosas buenas, porque no era una imaginación mala, cosas buenas, ¿no? Al fin y al cabo. Pues esperando que compartas algo. Haz tu controversia. Ya se va a acabar y tú. Bueno. De nuevo controversial. Dice, cuando por tales medios simples hayamos alcanzado un estado de ánimo que nos permite enfocarnos quietamente en la imaginación constructiva, podemos proceder a la siguiente manera. Volvemos a leer nuestra oración y nuevamente intentamos apreciar la esencia de su significado. Nos pondremos a pensar en el hombre que originalmente la rezó. Ante todo quería convertirse en un instrumento. Luego pidió la gracia para llevar el amor, el perdón, la armonía, la verdad, la fe, la esperanza, la luz y la alegría a todos cuanto pudiera. A continuación expresó una aspiración y una esperanza para él mismo. Esperaba que Dios le permitiera también a él encontrar alguno de estos tesoros. Eso lo intentaría hacer olvidándose de sí mismo. ¿Qué quería decir esto de olvidarse a sí mismo? Pues yo digo que es el egoísmo que de repente tenemos. De hecho, la oración de San Francisco de Asís, la que pusieron, que dice ahí, de hecho dice desde el principio, que no es alcohólico, no era un alcohólico. Era una persona, un ser humano que tuvo emociones como nosotros. Y si te fijas, toda la oración es desprenderse de uno mismo. O sea, perder el egoísmo completamente. O sea, él no decía, Dios, pues consuélame. Él decía, pues ponme en un lugar donde yo pueda consolar. Dios, ¿por qué no me quieres? No, ponme en un lugar donde yo pueda amar. Dios, ¿por qué tengo tantas dudas? No, ponme en un lugar para llevar fe. O sea, la persona que tenga dudas, yo le puedo decir, oye, tengo dudas de Dios, ten fe, todo va a estar bien. Oye, pero Dios es así, ¿tú qué? O sea, él llevaba como quitarse el egoísmo, ¿no? Perderse, o cómo dice, olvidarse de uno mismo. Y dice, ¿y cómo se propuso realizarlo? Que era lo que decía ahorita. Ajá.
Dice, le parecía mejor consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, perdonar que ser perdonado. Esto podría ser un fragmento de lo que se llama la meditación. Tal vez nuestro primer intento de alcanzar cierto estado de ánimo, nuestro primer corto vuelo de reconocimiento, por así decirlo, en el reino del espíritu. Después de hacerlo, nos convendría estudiar detenidamente nuestra situación actual e imaginar lo que podría sucedernos en nuestra vida si pudiéramos acercarnos aún más al ideal que hemos intentado vislumbrar. La meditación es algo que siempre puede perfeccionarse. No tiene límites ni de altura ni de amplitud, aunque aprovechemos las enseñanzas y los ejemplos que podemos encontrar. La meditación es, en su esencia, una aventura individual y cada uno de nosotros la practica a su manera. No obstante, siempre tiene un solo objetivo: mejorar nuestro contacto consciente con Dios, con su gracia, su sabiduría y su amor. Y tengamos siempre presente que la meditación es, en realidad, de un gran valor práctico. Uno de sus primeros frutos es el equilibrio emocional. Valiéndonos de la meditación, podemos ampliar y profundizar el conducto entre Dios y nosotros, como cada cual lo conciba. Consideremos ahora la oración. Orar es levantar el corazón y la mente hacia Dios. Y en ese sentido la oración incluye la meditación. ¿Cómo hemos de hacerlo? ¿Y qué relación tiene con la meditación? Según se entiende comúnmente, la oración es una petición a Dios. Al haber abierto nuestro conducto como mejor podamos, intentamos pedir aquellas cosas justas de las que nosotros y los demás tenemos la más urgente necesidad. Y creemos que la gama completa de nuestras necesidades queda bien definida en aquella parte del 11º paso que dice: que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Una petición así es apropiada a cualquier hora del día. A ver, Chepe, algo que quieras decirle a él. ¿Se acabó? No, pero échale. Un chingo que lees. A la mitad, ya te dije el océano, no mames. Ya se va a acabar. Sí. A ver, ¿cuál es tu concepto de Dios? No, sigue leyendo. Pues los compañeritos acá quieren saber, escuchar algo. Escuchar, a ver, los puntos de vista. Bueno, voy a seguir leyendo. Por la mañana pensamos en las horas que vendrán. Tal vez pensemos en el trabajo que nos espera y las ocasiones que tendremos de ser serviciales o de utilidad, en algún problema particular que se nos pueda presentar. Es posible que hoy nos veamos nuevamente enfrentados con un grave problema de ayer que no pudimos solucionar. La tentación inmediata será la de pedir soluciones específicas o problemas específicos, así como la capacidad para ayudar a otra gente de acuerdo con nuestro concepto de cómo se debe de hacer. En ese caso estamos pidiendo a Dios que obre a nuestra manera. Por lo tanto, debemos considerar cada petición cuidadosamente para poder apreciarla según sus verdaderos méritos. Aún así, al hacer cualquier petición específica, nos convendrá añadir las palabras: si esa es tu voluntad. Simplemente le pedimos a Dios a lo largo del día nos ayude a conocer lo mejor que podamos su voluntad para aquel día y que nos conceda la gracia suficiente para cumplirla. Ahí está. Échenle. ¿Qué? Échenle. Tu mero. ¿Les sigo abajo entonces? No, comenta tú. Pues yo no quiero comentar nada. Yo no quiero comentar nada. Le hace bajito para que no le escuchen. Pues yo soy la que estoy leyendo ahora. Y dije que me iba a callar para que platicaran del tema que les gusta. No, tú. Para que platiquemos rico sin que interrumpiera. Exacto. No, lo que quiere el Chepe es de que termines la lectura. Yo porque leo así en párrafo.
Pues si quieres, échale. No, o sea, pues no, nos vamos a tardar más. Entonces así lo aviento de pedazos grandes. A medida que transcurre el día, al vernos enfrentados con algún problema o con una decisión alguna decisión que tomar, será conveniente que hagamos una pausa y renovemos la sencilla petición: hágase tu voluntad, no la mía. Si en esos momentos ocurre que nuestros trastornos emocionales son muy grandes, es mucho más probable que tengamos nuestro equilibrio si recordamos y volvemos a recitar alguna oración o alguna frase que nos haya traído especialmente nuestras lecturas o meditaciones. En los momentos de tensión, el mero hecho de repetirla una y otra vez a menudo nos hará posible desatascar un conducto bloqueado por la ira, el miedo, la frustración o los malentendidos, y volver a acudir a la ayuda de Dios, a la ayuda más segura de todas, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios y no la nuestra. En esos momentos críticos, si nos recordamos a nosotros mismos que es mejor consolar que ser consolados, comprender que ser comprendidos, amar que ser amados, estaremos conformes con la intención del 11º paso. Es razonable y comprensible que a menudo se haga la pregunta: ¿por qué no podemos presentarle a Dios un dilema específico e inquietante y en nuestras oraciones obtener de Él una respuesta segura y definitiva para nuestra petición? Esto se puede hacer, pero lleva consigo algunos riesgos. Hemos visto a muchos AA pedir a Dios con gran sinceridad y fe que les dé su orientación expresa referente a asuntos que abarcan desde una arrolladora crisis doméstica o financiera hasta cómo corregir algún pequeño defecto, como la falta de puntualidad. No obstante, muy a menudo las ideas que parecen venir de Dios no son soluciones en absoluto. Resultan ser autoengaños inconscientes, aunque bien intencionados. El miembro de AA, y de hecho cualquier persona que intenta dirigir su vida rígidamente por medio de esta clase de oración, esta exigencia egoísta de que Dios le responda, es un individuo especialmente desconcertante. Cuando se pone en duda o se critica cualquiera de sus acciones, inmediatamente las justifica citando su dependencia de la oración para obtener orientación en todo asunto grande o pequeño. Puede haber descartado la posibilidad de que sus propias fantasías y la tendencia humana a inventar justificaciones hayan distorsionado esa supuesta orientación. A huevo. Con su mejor intención, tiende a imponer su propia voluntad en toda clase de situaciones y problemas, con la cómoda seguridad de que está actuando bajo la dirección específica de Dios. Bajo tal engaño puede ser, por supuesto, provocar un montón de problemas sin tener la menor intención de hacerlo. Pues es que ahí lo dice bien claro de lo que estamos hablando. A veces no tenemos dinero y Señor, ocupo que me ayudes para que me caiga un billete, o sea, en las cosas materiales. Señor, es que ocupo que me ayudes con la renta, es que échame la mano, no hay trabajo. Y dice ahí que es una justificación inconsciente, un autoengaño consciente. Que bueno, puede parecer bueno porque pues te alienta, ¿no? Porque ahí dice que es algo bueno, que o sea, te alienta, en algún momento, hasta cierto punto es bueno. Pero de todos modos no muchas veces son las cosas o el objetivo de Dios para cada uno con nosotros, ni tampoco las circunstancias de vida. Es algo de tendencia que menciona ahí, que de repente lo llevamos a tendencia. ¿Por qué le dice tendencia? Yo creo que porque es como dijéramos, momentos sí oramos, momentos no. Momentos sí hacemos oración, momentos no. Se vuelve así como en tendencia de repente. De repente sí lo hacemos muy seguido y de repente ya como que bajamos. Es como cuando tenemos un problema. Primero le pedimos porque nos ayude. Y ya que pasamos ese obstáculo, gracias. Y gracias, y en todo momento mencionamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, yo le pedí a Dios y se me cumplió, compas. Y la verdad que Dios es grande, escuchó escuchó mis plegarias, escuchó mi oración. No, la verdad que Dios, y es tendencia, porque ya que pasa, dijéramos, la locura o la crisis, ya. Se te olvidó. Sí, ya pasó, o sea, ya, bueno, chido, ¿no? De hecho, habemos muchos alcohólicos, yo me incluyo, que no diario hago la oración y la meditación. No diario le pido,
no diario, se me ha quitado a través de leer esto, se me ha quitado a pedirle, se me ha quitado hacerle peticiones, se me ha quitado así agarrarlo para en caso de emergencia. Pero sí, de repente pues tengo que entrar en la meditación. Fíjate que ahorita que mencionábamos lo del debate, pues con Dios no puedo debatir. En un momento que pasó lo de mi carro, se me descompuso de algo muy grande y de repente no quise debatir con él, no quise decirle, Señor, pues échame la mano si todo iba bien, o sea, pues chale, jefe, me cargó la chingada esta vez, sí, o sea, y no tengo lana, a ver cómo le hago, pero pues yo sé que pues tengo que darle, tengo que seguirle, a ver cómo le hago, pues tengo que, o sea, sino como que das de cuenta como que nomás lo usaba como un desahogo, desahogarme de las cosas, porque yo sabía muy conscientemente y bien aferrado que yo tuve una negligencia con el carro, que no era la culpa de Dios, y Dios no es mecánico, o sea, Dios no iba a bajar, no iba a bajar y a ver, pásame la llave, güey, ahorita lo arreglamos, pues no, ¿El psicólogo sí? no, pues no, tampoco es psicólogo, pero entro como en una meditación, por así decirlo, sin debatir a lo que estaban diciendo. Sin meterme en tanto rollo de que ayúdame, ándale, mira, mi hija, mi casa, y es que quién le va a dar de comer, pobrecita, pues no, o sea, pues, valió madre. Cuando me dijeron, le vamos a hacer esto, y si funciona chido, y si no, si te va a salir en un billete, dan ganas como de hacer hasta chonguitos, güey, como cuando hacía uno un niño. Y Señor, ojalá, pero no, pues a la voluntad tuya, lo que salga, lo que sea, ¿no? Así. Hasta los huevos enrosca uno. ¿Ah? Que dice, también caemos en otra tentación parecida. Nos formamos ideas sobre lo que nos parece ser la voluntad de Dios para con otras personas. Nos decimos, este debería ser curado de su enfermedad mortal, o aquel debería ser aliviado de sus sufrimientos emocionales, y rezamos por estas cosas específicas. Naturalmente, estas oraciones son fundamentalmente actos de buena voluntad, pero a menudo se basan en la suposición de que conocemos su voluntad de Dios para con la persona por la que rezamos. Esto significa que una oración sincera puede que vaya acompañada de cierta cantidad de presunción y vanidad. La experiencia de doble indica que especialmente en estos casos debemos rezar para que la voluntad de Dios, sea cual sea, se haga tanto para los demás como para nosotros mismos. Cuando hacía oraciones así pidiéndole por las personas, pero al final de cuentas era una exigencia, ¿no? Creyendo que Dios estaba mal, que tenía que ser como que según era un acto de buena O sea, sí son, sí no son. según, sí son actos de buena voluntad. El pedir por otras personas, pero a la forma como yo quiero que sea. Y dice ahí que más bien no, que es vanidad y presunción. De repente si yo te digo, no manches, estoy malo, ¿qué crees? Tengo cáncer. Ay, tú, padrino, pero si tú que ayudas, tú te mereces algo, no, voy a hacer oración por ti para sí, por favor, hagan oración por mí. ¿Y cuántas veces no vemos, no en Alcohólicos Anónimos, tal vez más, bueno, algunas veces en Alcohólicos Anónimos, pero se ve más en el Face? Mi hija está enferma, vamos a hacer oración por ella. Mi hija está en el quirófano, oración por ella, vamos a hacer oración por ella, no se lo merece, la niña es buena. Y hasta a mí me ha pasado cuando se muere alguien bueno, no sé si te ha tocado ver que se muera gente buena, güey. Gente que ni es alcohólica, ni adicta, ni nada, güey, que de repente dices, ¿por qué se murió, güey? Y ahí entra la presunción, no debió de haberse muerto, pues si todavía tenía mucha vida, ¿no? Allá en Guadalajara se murió un compa de 16 años, se murió un compa de 16 años jugando fútbol, paró el balón con el pecho y cayó. Y 16 años, joven, limpio. Yo era un reverendo desmadre, de repente no me avisaron, güey, se murió este cabrón. No mames, pero ¿cómo? Y yo empecé, pues si era bueno, güey, o sea, este güey debería estar vivo y este no. Guacha, o sea, la presunción de pinche marihuana está ahí. porque este güey, porque este no, ¿verdad?
Hay un dicho que dicen mucho en los grupos, bueno, anteriormente en los grupos de antes cavernícolas, Dios no se lleva chingaderas. No sé si lo llegaste a escuchar. Dios no se lleva chingaderas, ¿no? Cuando yo decía, no, es que porque decía, ay, porque Dios no se lleva chingaderas, a ti nunca te va a llevar. Y hasta cierto punto se siente alivio de que dices, a mí no me va a llevar, voy a seguir siendo una cagada. Pero sí, muchas veces hacemos eso. Voy a hacer oración por tu matrimonio, para que te vaya bien. ¿Cuál matrimonio? Oh, es un ejemplo, chingada madre. Cautelosas. Yo sé que quieres que te vean ahí soltera, pero muchos así. Vamos a hacer oración por ella. Oye, que está mala de su enfermedad, tiene la columna jodida. Vamos a hacer oración para que la cure Dios. Cuando a lo mejor Dios dice, quítense, pues quiero que viva así. Ni se cuida. Ni hace nada por cuidarse. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Ella sí se cuida, pero ni se cuida, ¿qué? Ni come nopales, ni verduritas, ella anda tragando carne, ni modo que no le truenen las rodillas. O sea, me imagino. Sí. Es una presunción. Sí. Sí, a ver. No, sé que sí, el ejemplo. No, es una presunción también. Que cree que sabe. Oye, espérame tantito, carnal, lo que leyó hace rato es la vieja confiable siempre de los alcohólicos, yo creo, ¿no? Me va mal, le pido a Dios, se soluciona el problema, fue gracias a Dios. ¿Será la vieja confiable? Como vieja confiable es un dicho que es como cuando es lo más fácil o lo más así, ¿cómo se puede decir? Lo más... Caso de emergencias. En caso de emergencias, así. Como que no hay otra escapatoria, la vieja confiable, le voy a pedir a Dios. Y cuando son cosas